por los más de 700,000 muertos que no debieron morir por la pandemia del coronavirus y por los niños con cáncer que fueron desatendidos insultando a las madres que buscaban alguna posibilidad de rescatarlos de la muerte, Andrés, ve a chingar a tu puta madre. Queridos amigos, ya nos acercamos al final de este periodo desastroso. Y la pregunta que surge, ¿y Claudia? Claudia Carlota, como le llamó el señor López, Claudia Carlota I, recreando al imperio de Maximiliano, injuriando con esto a Juárez, que fue quien sostuvo a la República en contra del imperio espurio de Maximiliano. Pues ya quiere él hablar de Claudia Carlota I. Yo pregunto a la señora Sheinbaum, presidenta electa de nuestro país, digo electa entre comillas porque el conteo ciudadano cada vez pone en evidencia el fraude cibernético más grande de la historia del país, que yo anuncié el pasado 4 de junio, 2 días después de las elecciones, hablando de que había habido un algoritmo que había hecho variar el curso de los escrutinios. Y ahora estamos bastante peor que Venezuela, porque en Venezuela la gente está puesta en pie de guerra y nosotros estamos pues haciendo paros. Ahora los jóvenes nos están dando el ejemplo, defendiendo la reforma judicial y la democracia en México. El futuro de México depende de que haya o no un senador de oposición que vote a favor de la reforma judicial. Si todos los miembros del Senado que forman parte de la oposición llegasen a votar unánimemente en contra de la reforma, se va a quedar el señor López bailando bajo la lluvia de injurias, de epítetos que van a marcar su historia. Pero yo quiero hoy dirigirme a Claudia Sheinbaum. ¿Cree usted que está ganando la batalla con el hecho de estar repitiendo todo lo que dice Andrés Manuel y poniendo en juego incluso las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos? ¿Está usted consciente de lo que heredaría en caso de que por el conflicto que ellos ven que puede causarse por una reforma absurda al Poder Judicial que permitiría, ellos dicen, los Estados Unidos, a los narcos imponer jueces, magistrados y ministros, porque con el dinero de ellos, de los narcos, podrían hacer sus campañas y colocarse en donde fuera dentro del Poder Judicial? Esto es lo que está en juego. Y por ello, la amenaza, que no es una amenaza, sino una advertencia lógica de que podría romperse el Tratado de Libre Comercio TEMEC, México, Estados Unidos, Canadá. Y esto acarrearía terribles problemas financieros para el país y comerciales, claro. Esto no lo entiende más que el señor López, aunque él mismo dice que sí está consciente, muy consciente, de que desgraciadamente va a sufrir México un caos terrible si esto sucede. Y dice además que, por desgracia, también los Estados Unidos van a sufrir un caos. Los Estados Unidos no van a sufrir ningún caos. Al contrario, en muchos casos van a salir beneficiarios. Por algo sigue la idea del muro ignominioso en la frontera entre México y los Estados Unidos. No sabemos quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos, pero ya sea Kamala Harris
o Donald Trump, que por cierto tienen que debatir entre ellos el próximo martes. Hay que estar pendientes porque lo que ocurre en ese debate nos interesa también para el futuro de nuestro país. No votamos por las elecciones de Estados Unidos, pero sí nos causan indivisiblemente un daño bastante duro en caso de que las cosas se desvíen hacia la frontera mexicana y naturalmente tengamos problemas porque llegarían hasta cerrar las fronteras, ¿no? En un momento dado de irritación bilateral. Todo esto tendría manera de evitarse con un poco más de conciencia y consideración, asumiendo que la reforma judicial debe ser para mejorar al Poder Judicial. Esto estaría muy bien, hay que mejorarlo, hay que evitar corruptelas, pero no imponiendo absurdos tan grandes como ese de ir al sufragio universal para elegir jueces, magistrados y ministros, porque esto es una reverenda tontería, por no decir otra palabra. Ya lo explicamos por qué. Además, es una reforma muy vulnerable, porque además el presidente lo hace el señor mandante Pelafustán, perdón, lo hace como un acto de venganza, porque a él ni le va ni le toca. No puede hacer nada, ya se está yendo, se va necesariamente, y quiere imponerle cadenas a su sucesora cuando lo que pretende es sencillamente acorralarla, no despejarle el camino. Si quisiera despejar el camino hacia un futuro rentable y sano, no estaría haciendo estos brincos tan grandes de la reforma judicial y luego anunciar que vienen otras reformas, entre ellas la reforma contra los órganos autónomos, la reforma para la Guardia Nacional, que se incorpore al Ejército, a la Secretaría de Defensa Nacional. Empeño que no entiendo cuál es la prisa por hacer, lo digo sinceramente. Ya está la Guardia Nacional deambulando por las carreteras y por donde se le da la gana parar porque tiene una cantidad inmensa de cuarteles. Este no es el problema de fondo. El problema de fondo es que tiene la necesidad de armar más a la Sedena. ¿Con qué fines? Con fines de presión, porque no han servido ni la Sedena, ni la Marina, ni las Fuerzas Armadas para detener al narcotráfico. De hecho, yo estoy convencido de que este gobierno narco lo que menos interés tiene es en detener al narcotráfico. Por eso me parece un poco absurdo estos movimientos de la Guardia Nacional que es de aquí para acá. Y luego vendrá una reforma que tiende a congelar de alguna manera la propiedad privada. Cuidado, estamos en una situación alarmante, porque esto de congelar la propiedad privada ya es un elemento que pinta de comunismo al próximo régimen, al régimen de Claudia Sheinbaum, a un régimen que, por desgracia, no puede llamarse legítimo, a pesar de que airea los 35 millones de votos que en la realidad no se dieron, no fueron. Simple y sencillamente el algoritmo modificó los escrutinios. Y eso se está viendo con el conteo ciudadano, en el que la oposición aventaja con 20 puntos a la candidata del oficialismo. No es cualquier cosa, ¿eh? El engaño ha sido brutal. Y esto va a repercutir en una serie de enfrentamientos que no deseamos que sean más que eso, enfrentamientos que no se salgan de cauce. Pero ya están envalentonadas las juezas o las ministras incluso, que están a favor de la Cuarta Transformación,
como la señora Loretta Ortiz, que se puso junto con Lenia Batres a gritar arengas de que a mí no me importa que me digan morenista porque soy aliada del presidente de la República. Y con esto está enfrentando las severas críticas de la mayor parte de los jóvenes, sobre todo de los estudiantes de Derecho, que lamentablemente para ellos no quieren la reforma judicial porque saben que sería desastrosa para el país. Tienen más conciencia que el señor al que se eligió en 2018. Con 30 millones de votos, le ganó Claudia. ¿Para qué le dé coraje? Le ganó Claudia. No me van a callar, nunca. Y lo digo con cero cobardía.